Regularmente, en la mayoría de nuestras posibilidades, tratamos de utilizar la escritura y hacerles comentarios a todos ustedes de, por decirlo de algún modo, de nuestro viaje, nuestra exploración, nuestros estudios, por lo que les comentamos nuestras experiencias. Con lo que tratamos de decir es que si tratamos de colocarles un ejemplo en el cual muchos, me incluyo yo mismo, cometemos errores cuando tratamos de interpretar, eso se debe a que vamos a colocarles un ejemplo. Ustedes por casualidad, cuando han visto una película desde un inicio y ustedes se emocionan mucho con la trama y en su mayoría resulta que es bastante fantasioso todo lo que se lee, pero resulta que al final era solamente un sueño. ¿No les ha sucedido? Supongo que muchas de ustedes han visto ese tipo de largometrajes que nosotros comentamos. Muchas personas dicen de que la televisión, las influencias, pero en nuestro caso es muy distinto. Vemos los comentarios de en el tiempo antiguo cuando no había televisión y eran las historias que se comentaban con la imaginación. Las personas empezaban a comentarse vivencias entre ellos y era prácticamente como imaginarse o ver una televisión dentro de su mente. Por lo que el siguiente estudio lo vamos a hacer tipo dibujos gráficos para que logremos entender qué es lo que está sucediendo. Porque actualmente hay un conflicto respecto a la personalidad, respecto a tres personas. Lo que tratamos de hacer fue buscar una solución a este asunto porque teníamos una gran duda sobre un punto en específico en el Apocalipsis. Regularmente llevamos un orden para todos los libros. Por ejemplo, cuando les presenté el tema del reptiliano, en cuanto a Eva, nosotros ni siquiera hemos llegado a ese punto. Nosotros adelantamos y reunimos información. Porque si me preguntan cómo va ese avance de ese estudio del libro de Génesis, prácticamente yo voy, si acaso, con el primero o segundo día de la creación. Y en todo lo anterior a ese punto que hemos llegado, hay cualquier cantidad de documentación y páginas de páginas y páginas y regularmente aparece más información al respecto. No adelantamos porque no podemos precipitarnos, por eso creemos en lo personal que la Biblia es un libro para un estudio personal de toda la vida o como un tipo de universidad personal de cada quien tiene que realizarlo de esa forma, por lo que la mayoría sacan y sacamos conclusiones respecto a todo lo que estudiamos. Nosotros le habíamos comentado que teníamos una duda porque muchas personas se sujetan de ciertas creencias o ciertos puntos de vista, sea tomado de cualquier forma, si es profético, espiritual, simbólico, literal, de esas cuatro categorías. Lo que sucede es que en base a eso, la mayoría es que establecen sus doctrinas. Y muchas veces nos hace tanta gracia que tratan de pasar por la tangente, ¿verdad? Como dicen, para no pasarle directamente al punto. Entonces tratan de, en medio de sus canciones, sus himnos, sus cantos, sus coros, tratan de evadir ese punto específico, pero aún así, solamente para el que esté despierto, si es que lo está, pueda captar el mensaje de lo que se le está dando. A pesar que pueda ser un engaño, a la misma vez le están dando la salida acerca de que hay algo respecto a ese punto. Porque nosotros escuchamos cantos de cantos y definitivamente da la impresión que se hace un negocio con ello porque no se está hablando en total facultad de todos los puntos específicos que se tienen que relacionar con una verdad absoluta. No podemos tomar una línea recta, sino que tomamos varias líneas porque de lo contrario nos sucedería muy similar a los fariseos, que se hicieron extremistas tomando una línea como tipo letra muerta. Entonces tratamos de colocar varias líneas al respecto sobre un mismo punto, eso para tratar de no adueñarnos de la verdad y pensar que tenemos toda la potestad y que solo nosotros somos la única verdad. Pues resulta que en el estudio que realizaremos trataremos de hacerlo ilustrativamente comparando dos versos en especial.
Uno procede del libro de Daniel y el otro procede del libro del Apocalipsis, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un antes y un después de los dos eventos. Se supone que es así, aunque en estos días realizamos una exploración rápida que llevamos de las páginas del libro de Daniel, que por cierto ese libro los judíos no lo aceptan para nada, ¿verdad? Ellos lo tienen desechado prácticamente. Y obviamente no entendemos por qué razón ellos se cierran a eso, porque resulta que da la impresión de que no están aceptando el sistema metafórico o el sistema de parábolas que Cristo utilizó y que toda la Biblia lo presenta. Por ejemplo, si utilizamos al preterismo, prácticamente casi todo está cumplido. Prácticamente casi todo está cumplido. Entonces no le podemos dar muchos detalles respecto a todo el trabajo que hemos hecho, pero es bastante grande y extenso, bastante impactante. Obviamente para todo eso siempre mantenimos la posición de que deberíamos dedicar más tiempo al asunto, pero en vista de que estamos sumergidos siempre en nuestras labores y pretendemos que con 15 minutos de estar sentados en un lugar de 4 paredes, que ese es otro punto que la gente no entiende. Jesús le dio un mensaje a la samaritana con respecto a ese punto. La samaritana no era judía, era, por decirle algo, gentil. Entonces él le presentó el punto respecto a la oración, que ya a partir de ese momento se acabó. Pero la gente no sabe cómo distinguir eso, a menos que lo vea por toda la Biblia ese asunto. En la declaración de Salomón, que donde él dice que cómo es posible que su presencia no puede llenar un lugar en especial, y cuando él se refería a habitar entre nosotros, no tanto se refería a habitar en un lugar, sino que a un templo como cuerpo, como dice el apóstol Pablo, o ignoráis que vosotros sois templo. Entonces resulta que nos fijamos en el capítulo 22 en una cita en especial en cuanto a una duda que sostienen muchas personas. En lo particular yo lo sostengo, yo trato de mantengo esa gran duda, porque muchas personas se sujetan de esta cita de Isaías 66 para promulgar que una continuidad de lo que nosotros vemos actualmente en la realidad. Es como si no fuese a ocurrir ningún acabose con un tipo de milenio. Entonces hay una secuencia que sigue continuando y eso no se puede dar. Isaías 66 dice que va a continuar, pero en Apocalipsis dice que ya no más. Pero aún así, en medio de los dos, aparece un punto específico que nos dice que nuestra duda principal está basada en eso. La pregunta mía personal, que yo se la hago a la Biblia y la Biblia me tiene que responder a mí, regularmente cuando trato de hacer toda la exploración, hago preguntas y la Biblia me responde, o la inspiración, trato de buscar información y en medio de todo sale la respuesta. Pero lo que sucede es que tenemos esa problemática de cómo es que se va a contar el tiempo. En medio de toda nuestra investigación aparecen otros elementos, como pueden ser las personalidades, las divinidades, como algo así como ingresando al reino de los cielos, que por cierto el libro de Apocalipsis presenta más información respecto a eso. El libro de Daniel sí presenta lo mismo, pero hace poco encontramos un indicio tan interesante a ciertas cuestiones. Lo que vamos a realizar es que vamos a tratar de comparar los textos, los párrafos, parte de la visión. Nos damos a dar cuenta de que algo pasó, de que además de que Dios diga que, o que Jesús diga que es diferentes las tres personalidades, que pareciera que es lo mismo, que pareciera que es la misma persona, y la que quedaría o parece que queda en el aire es otra persona más que habla, que va a reprender, que va a juzgar, es igualmente juez. Y son tres personas a la vez. El problema es que si colocamos esa trilogía desde otros tópicos, entonces sí es un gran problema, porque aunque sea en forma espiritual, a pesar de que poseen cuerpos, sí es un gran problema. Por eso muchas personas solo tratan de colocar un solo Dios y no tres a la vez. Pero resulta que el libro de Daniel habla en la versión más antigua, nos dice que el más alto de todos no está en igualdad. Podemos entonces ingresar a esta ilustración
para que ustedes vean cómo es de esta forma se puede solucionar y además de eso sacar muchas verdades que muchas personas pretendíamos en el pasado poseer una verdad y muchas personas actualmente creen poseer una verdad, pero resulta que esta forma de estudio le está revelando que hay una apostasía bastante encubierta, que las personas no se dan cuenta de que se están utilizando formas de lenguaje o títulos y es cualquier cantidad. Por ejemplo, el título El Señor de los Cielos, un ejemplo que hasta se ha utilizado en novelas. Eso es una blasfemia, por decirle algo, que aunque muchas personas lo minimicen, así es como se presenta. Hay títulos que se utilizan en doble sentido, pero en son de blasfemia. Por ejemplo, en el caso particular de lo que muchos catalogan como Cristo predijo un falso espíritu de profecía, la mayoría ha catalogado y la misma escritora ha catalogado que sus escritos son una luz menor y la Biblia la luz mayor. Pero ese mismo ejemplo, así como el término apostasía, que lo han colocado en apostasía omega y alfa, además representa también una apostasía mayor igual, porque se está blasfemando utilizando títulos que solo le pertenecen a Cristo. Entonces, cuando representan una luz mayor y una menor, según el Apocalipsis, los que han entendido ese asunto, se da cuenta que esos dos títulos le pertenecen solamente a la divinidad y sería una usurpación arrojarme yo a un título o cualquier persona y decir que yo soy una luz menor, porque automáticamente colocaría el título de anticristo, o mejor dicho, falso Cristo, un falso medio de salvación, pretendiendo tener la verdad, pero resultamente se están cometiendo un error muy grave. Entonces lo que vamos a hacer es hacerles un comentario, no ingresar directamente porque esto se nos puede extender más de la cuenta. Tratamos de hacer consultas a rabinos y otros documentos por ahí, ¿verdad? Y entonces nos da la impresión de que los sustentos que poseen ellos es como abrir un portillo y eso se nos va, a todos se nos va de la mano completamente. Todas las declaraciones y creencias que ellos, los oídos, lo que ellos suponen particularmente con respecto a ciertos temas, nos están declarando cosas completamente increíbles que jamás nuestra mente humana podía imaginarse que eso sucedió. Nosotros lo vemos desde una perspectiva, sea esto a partir de una enseñanza doctrinal o una mención o una creencia respecto a un punto específico, pero ellos lo sobredimensionan a tal punto, a menos que igualmente converge en el punto de ciencia ficción, como presentamos el tema anterior. Vamos a tratar de dejar esto aquí como un simple comentario para poder ingresar más adelante a la figura en una segunda parte. Vamos titulando este espacio en un departamento específico que se titula Ingresando al Reino de los Cielos, en el cual estamos ingresando al Apocalipsis, en un tema específico que nos hemos tenido que adelantar para sacar de una vez por todas esa duda que teníamos respecto al espacio-tiempo. Se supone que es el infinito y no se puede contar el tiempo en eternidad, a pesar de que el Señor diga que para Él un día son 1000 años comparativamente con la raza terrestre, pero para el cielo, para los habitantes de exteriores que muchos denominan de cualquier o igual forma extraterrestres. Entonces le hacemos un ingreso a esta nueva página que vamos a postear desde las redes sociales en forma individual, particular desde el Facebook. Ya tenemos el primer ingreso, pero la idea es tratar de sacar una idea general, pero no presentarlo de una forma fanática, porque no se puede presentar de esa forma, porque se puede decir santos, se puede pensar de esa forma, pero donde usted revisa las declaraciones en toda la Biblia que el mismo Dios presenta, entonces se das cuenta que hay algo que podemos caer en el tema de predestinación. Podemos poner un ejemplo muy simple. Veamos Judas, veamos a Saúl. Saúl fue al igual que Judas intachables. Solo cometieron un simple error nada más y se perdieron.
Pero resulta que el ladrón en la cruz, continuando el ejemplo, y el mismo David, que era conforme a su corazón, cometieron cualquier cantidad de errores. Y aún así, los salmos dicen que iban a poseer infinita misericordia. La idea es motivarlos a que ustedes mismos lo hagan, porque nosotros llevamos una secuencia de estudios en la cual podemos tener una idea sobre un tema, pero esa idea tiene que ir evolucionando conforme va avanzando el estudio, pero no es determinante. Y se supone que en el reino de los cielos va a continuar lo mismo, va a ser esa continuidad de estudios y seguir avanzando e investigando. Queremos dejar esto en una segunda parte en el cual va a ser el punto gráfico en lo que se van a dar cuenta del error que muchas personas cometen. Que si hubiese una verdad absoluta sería solamente en Cristo, pero sí existen tres personas. Parece que no, pero Cristo mismo lo dice, a grandes voces lo dice, en forma de metáfora lo está mencionando, de que Él es mismo el Padre, igual como hay otro que iba a venir, que tiene la misma categoría, a pesar de que Cristo fue el que murió, pero Cristo mencionó que vendría otro, pero ese otro es en forma espiritual. El Padre supone que nadie, ese es otro punto específico, nadie nunca jamás lo ha visto. Y todo lo que se presenta en la Biblia son solamente sueños y visiones, representaciones de una idea, pero no significa que sea precisamente así. Por eso le mencionamos desde un principio de que cuando uno hace un tema específico, sobre todo profético, al final tiene que llegar a la conclusión de que todo fue un sueño. Entonces, de ahí, al concluir, se tiene que iniciar a la interpretación punto por punto, empezando desde ahí. A Dios nadie lo vio jamás. Entonces, todas las representaciones que aparecen ahí son solamente figuras habituales a las cuales estamos acostumbrados. Existen muchos detalles que las personas, cuando se pongan a estudiar, se van a dar cuenta de que esto es muy grande, esto es muy poderoso, muy fuerte, en sentido de que estamos ingresando no al lado opuesto en el cual la mayoría se mantiene respecto a los reinos, las bestias, los imperios, todas las opresiones, y así mismo fechas, tiempos, colocan señalando directamente a un poder en especial, un poder terrenal, y a la misma vez tratan de omitir todo y entonces lo dejan a un lado. Solamente se habla de ese poder, pero no se habla del otro poder que es el reino de los cielos. No se habla absolutamente de eso. Vamos a tratar de hacerlo en la próxima entrega, una ilustración bastante interesante en el cual esa será solamente la introducción al punto específico, para luego ingresar directamente al tema en especial que tiene que ver con nuestra duda principal, que apenas está en desarrollo. No podemos llegar a hacer conclusiones a pesar de que saltan a la luz otras grandes verdades, así como denuncias serias, en las cuales las personas que pretenden poseer una verdad no se dan cuenta que la única verdad es Cristo, y a la misma vez lo están haciendo a un lado. Entonces dejamos el punto hasta acá. Para la próxima edición, esta sería como una introducción respecto a la página a la cual muchas personas les apasiona, y pensar en el tema del apocalipsis respecto a cómo será el fin de todas las cosas, que por cierto muchas personas hablan respecto a un adventos o advenimiento, pero ni siquiera se imagina que si tiene que venir primero la apostasía.
Después de la apostasía viene el gran engaño. Ahí es un problema que la gente no sabe cómo identificar y tiene que estar alerta y en vela respecto a todo lo que se va a presentar más adelante en el futuro. Bueno, ahora sí lo vamos a dejar con estas primicias. Unos temas ya muchas personas lo manejan. Es lo habitual, lo común, lo que ya todos los días se ve como pan diario. Pero hay otros temas que las personas tratan de omitir, pero al no estudiar solos la escritura no se dan cuenta del peligro que esto representa. Sería entonces hasta nuestra próxima edición. Hasta la vista.